Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Señor presidente, muy breve. Le voy a hacer llegar las observaciones al ponente de este proyecto de ley, pero yo sí quiero que tomemos atención en algo que es muy importante. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 4, establece la forma o la manera como se conforma la Asamblea Nacional. Pero existe otra ley que es el Código de la Democracia, y ruego me ponga atención, señor presidente, sobre esto. El Código de la Democracia, que fue también recientemente aprobado, en el artículo 150, el numeral 2, cuando habla de cómo se integra la Asamblea Nacional, establece que son 2 asambleístas por cada provincia o distrito metropolitano y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo al último Censo Nacional de Población. El artículo 4, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dice que son 2 asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo al último Censo Nacional de Población. Hasta allí no hay ningún problema. Pero el Código de la Democracia establece en el inciso posterior, en el inciso segundo de este numeral del artículo 150, dice, con su venia, en las circunscripciones electorales que elijan entre 8 y 12 representantes, se subdividirán a su vez en 2 circunscripciones. Aquellas que pasen de 13 y hasta 18 se subdividirán en 3, y las que pasen de 10 y 8 lo harán en 4. Cuando concurran las circunstancias que motiven la subdivisión de circunscripciones electorales, el Consejo Nacional Electoral, mire cómo delegamos esta función al Consejo Nacional Electoral, decidirá su delimitación geográfica, garantizando que la diferencia entre asambleístas a elegir en cada nueva circunscripción no sea superior a 1. No se refiere a la población, se refiere simplemente a la delimitación geográfica. Aquí hay una grave contradicción, señor presidente y señores y señoras asambleístas, entre lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la ley que rige para la legislatura, y el Código de la Democracia, que entre otras cosas determina cómo deben elegirse los asambleístas. Tengo entendido que este Código de la Democracia fue hecho tal vez con la mejor intención, pero aquí hay graves contradicciones cuando se convoque en menos de un año o en un año a elecciones para integrar la nueva Asamblea Nacional que deberá constituirse a partir de mayo del año 2013. Entonces tenemos 2 caminos. O reformamos también la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sometiéndola o refiriéndonos, al Código de la Democracia, y así como dice el numeral 3 de la ley del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de conformidad con la ley, tendríamos que poner esa palabra o esa expresión en el numeral 2, porque si queda tal como está, subsistiría la grave contradicción. ¿Y cuál ley aplicaríamos en el momento de convocar a elecciones? ¿Cómo se convocarían a elecciones a elegir a los asambleístas por las provincias? ¿De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa o de acuerdo al Código de la Democracia? Cuando sabemos que el Código de la Democracia rige para lo que significa convocatoria a elecciones y elecciones mismas, pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice cómo tiene que integrarse la Asamblea Nacional, de qué manera y cómo se eligen a sus representantes. Entonces yo sugeriría, señor presidente, si el Código de la Democracia está ya aprobado, que se ponga al final del numeral 2
del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que estamos reformando, la expresión de conformidad con la ley. Esa es una observación, señor presidente. Otra observación, yo presenté al Pleno de esta Asamblea reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en dos sentidos. Espero que hayan sido acogidas por la comisión. La una, que tiene que ver con la posibilidad de que la Asamblea, con la mayoría de sus integrantes, tenga la facultad o la capacidad de autoconvocarse, de acuerdo a lo que establecía la anterior Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque sucede, y puede suceder, no ha sido en su presidencia, señor presidente, y en buena hora, pero cualquier persona que ejerza la función de presidente de la Asamblea Nacional, si le da la gana convoca y si no le da la gana no convoca. Entonces también debe haber la posibilidad de que la Asamblea se autoconvoque con la posición de la mayoría de sus integrantes. Y otro asunto que me preocupa sobremanera, y es algo con lo que se ha venido jugando con el país, y lo digo así, jugando porque es realidad, el veto presidencial, señor presidente. La Constitución establece cómo se da el veto cuando la objeción es parcial, y lo dice claramente la Constitución en el artículo 138. Miren lo que dice la disposición constitucional. Si la objeción fuera parcial, la presidenta o presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto, lo que no ha hecho el presidente. Igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. Y sigue. La Asamblea examinará la objeción parcial, gramaticalmente, examinará la objeción parcial dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de su entrega, y podrá en un solo debate allanarse a ella y enmendar el proyecto con el solo voto favorable de la mayoría de los asistentes a la sesión, y también podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. Esa es la posibilidad que constitucionalmente tiene el presidente de la República y tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene que examinar la objeción parcial en el plazo de 30 días y en ese plazo tiene o que allanarse o ratificarse. Pero si no lo conoce, mire, si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a esta. Eso dice la Constitución. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? Conocer el veto y tiene dos posibilidades: o allanarse con el voto de la mayoría de los asistentes a la sesión o ratificarse con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. Eso dice la Constitución. Pero ¿qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobada, señoras y señores asambleístas, en el famoso Congresillo o Comisión de Legislación y Fiscalización, como se llamó, Legislatura de Transición? Creo que es el 168. Allí perversamente, señor presidente. Le queda un minuto, asambleísta. Voy a tratar de terminar, porque aquí es donde está la trampa y esto tiene que reformarse. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece
una disposición que dice que si la Asamblea no se allana o no se ratifica en el plazo de 30 días, entra por el Ministerio de la Ley. Esto contradice la Constitución. Es decir, la ley prácticamente amplió, modificó la disposición constitucional y eso debe desaparecer. ¿Qué es lo que en la práctica debe ocurrir? Que si un veto parcial viene aquí a la Asamblea Nacional y no hay ninguna de las dos votaciones, no se logra ninguna de las dos votaciones, esa ley queda en el limbo, pero no puede entrar por el Ministerio de la Ley. Eso debe ser corregido en esta reforma a la ley y esperamos que así sea. Gracias, señor.